Gracias al arquitecto José Miranda, presidente de la Cámara de la Construcción del Ecuador, Camicom. Y el tema, en realidad son dos, pero quiero comenzar con el más importante. El tema primero es, ¿qué pasó con los sismos en Venezuela? No digo por los sismos, porque es un tema de la naturaleza. ¿Por qué hubo tantos casas destruidas, tantos edificios destruidos? Se colapsaron. Y luego pasamos obviamente a las normas que deberían implementarse, mejorarse, que deberían obviamente ponerse en las leyes del Ecuador para evitar que algo así ocurra. Así que saludos cordiales, arquitecto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido amigo, qué gusto poder compartir esta tarde contigo. Es la primera vez que voy a estar en un programa contigo, Bernardo, y qué gusto. Como desde la Camicom, siempre será un placer y a las órdenes, mi querido Bernardo. Muchísimas gracias. Es la primera vez, pero será la última por si acaso, arquitecto. Así que, ya, José, por si acaso. Y a ver, hay los sismos, hace casi 6-7 días, hay los dos sismos. Sí, 7.1, 7.5, sismos fuertes. Pero en Japón hay sismos de esos grados a Richter o de esa escala de Richter mucho más fuertes. Y en otras ciudades también. Pero en este caso, ¿qué cantidad de edificios colapsados? ¿Qué destrucción que hubo? Aquí hay algo raro, ¿eh? Aquí hay algo raro. Así que, obviamente, a los técnicos, al presidente de la Cámara de la Construcción, a criterio de ustedes y luego del análisis técnico, de qué seguro ustedes habrán hecho, ¿qué es lo que su criterio pasó en Venezuela, muy cerca a Caracas? El segundo sismo le pegó a 30 kilómetros al norte de Caracas, muy cerca al aeropuerto de Maiquetía. Cuéntanos un poquito cuál es el análisis que ustedes han hecho. Bueno, tú lo mencionaste recientemente. ¿Por qué en Japón, por ejemplo, se suscitan a veces estos movimientos telúricos y no pasa nada? ¿Por qué en cambio aquí en Ecuador, por qué en cambio aquí en Venezuela están colapsadas muchas edificaciones? Y es justamente porque la normativa existe. Aquí en Ecuador existe la normativa. Lo que pasa es que no se cumple la normativa. Y me imagino que en Venezuela tiene que haber pasado lo mismo. Cuando pasó lo del temblor, lo del terremoto en Manabí, en Pedernales, en Esmeraldas, se dieron cuenta que no se estaban utilizando la normativa y más que todo los materiales como se debe utilizar. Como cuando son construcciones frente al mar, frente a la playa, se vio claramente que estaban utilizando arena de mar. Y tú sabes que la arena de mar, al principio cuando se mezcla y se hacen las estructuras con hierro, claro, el hierro todavía está bien, no pasa nada, pero esto con el tiempo le va carcomiendo como la sal le va quemando, se puede decir, o le está carcomiendo al hierro. Ahí vienen las molestias, ahí viene. Por eso es que hubo tantas edificaciones que se vinieron al suelo. Es como que en el cuerpo humano no tuviera el esqueleto. Eso poco a poco se va deteriorando hasta que a la final vienen los movimientos pequeños, a veces sismos pequeños, y colapsan. Tengo entendido, no puedo dar un criterio porque para poder hacer un diagnóstico tocaría ir a ver en Venezuela qué pasó, por qué estas construcciones colapsaron. ¿Qué pasó con hacer una patología para investigar, hacer exámenes de laboratorio para ver qué sucedió? Si se construyeron en sitios, por ejemplo, el estudio de suelo se hicieron, a lo mejor ese estudio de suelo no era apto para hacer construcciones, o como pasa en la informalidad, que a veces tú te dan la licencia de construcción y te dicen para 1 o 2 pisos, pero al pasar de los años se construye hasta 3, 4 y hasta 5 pisos. Entonces todo eso de ahí suma que a la final, en conclusión, se puede decir que no se cumple la normativa, no hay un control. Y eso es lo que a nosotros como Cámara nos preocupa. Y eso es lo que queremos justamente ahora, porque tiene que suceder estos movimientos, estos terremotos, para estas no tragedias, sacar a colación y ver qué es lo que está fallando y ver ahora sí cómo se pueden hacer estas correcciones. Previo a pasar al tema de la normativa en el Ecuador, insisto en lo de Venezuela, porque escuchando algunos videos, sobre todo en redes sociales, algunos comentaban y decían, personas decían, ¿cómo es posible que se haya construido un edificio de 4 o 5 pisos y eran varillas pequeñitas, que habrá sido de un cuarto de pulgada o menos, que decían no están, cuando debieron haber puesto posiblemente materiales más rígidos o posiblemente paredes más rígidas, lo que habían hecho es rellenar con una especie de espuma flex.
Pues claro, decían, ojo, y decían, los edificios que primero colapsaron eran edificios que el expresidente, el exdictador Hugo Chávez había mandado a construir para, obviamente, decir que estaba construyendo para las familias más necesitadas, para los grupos vulnerables. Pero habrían sido los primeros que colapsaron. Y hasta el momento hay más de 2.000 muertos, hablan de decenas de miles de desaparecidos. Entre otras cosas, te cuento que acaba de llegar una información del Cuerpo de Bomberos de Quito que ha sido condecorado, están de vuelta creo que mañana pasado, porque ahí cumplieron su trabajo, el de rescatar a las personas en donde les pusieron como trabajo, como misión, y lo están haciendo, que hay que felicitar, y públicamente lo hago, al Cuerpo de Bomberos de Quito y a su equipo USARAC, que obviamente lo han hecho tan bien en Venezuela. Quito ese paréntesis y vuelvo. Entonces significa que si es que no se utilizan los materiales debidos, si no se hacen verdaderos cálculos estructurales, las edificaciones colapsan, no solamente con un sismo de esta naturaleza, pudieron haber colapsado con sismos de mucho menos intensidad. Vuelvo a insistir nuevamente que el problema de aquí es que no hay el suficiente control, no hay el seguimiento. La normativa existe, aquí en Quito existe. Y hay un dato muy importante y que lo he hecho en diferentes medios de comunicación. El 70% de las construcciones aquí en Quito son informales. Yo me atrevería a decir incluso en todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces por la comunidad, por ahorrar a veces, yo pienso que para la vida no debe haber precio. Pero en cambio hay mucha gente que a veces, y te lo digo y siempre pongo este ejemplo, a mí hace 2 años me contrataron para que les dé diseñando y construyendo una casa o un edificio de 4 pisos. ¿Qué pasó? Se demoraron 11 meses en darme la licencia de construcción. ¿Qué pasó? La señora me dice, vea, yo hice un préstamo al banco y yo necesito ya pagar, ya me viene ya la primera letra que yo tengo que pagar. Entonces la señora dice, vea, arquitecto, no importa, pague la multa, lo que sea, pero ya empieza a construir. Yo voy a hacer locales comerciales y yo necesito arrendar y recuperar y pagar la deuda. Entonces, ese es uno, por ejemplo, de los problemas que nosotros tenemos. Hay otro problema también que existe, que nos contratan a nosotros para hacer los planos bien bonitos, hacemos las fachadas, hacemos incluso ahora en 3 dimensiones y todo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya sacamos la licencia de construcción, viene el dueño de casa y dicen, arquitecto, muchísimas gracias. ¿Y qué hacen? Contratan con maestros mayores, con albañiles. Y claro, vienen los albañiles y en una columna que se supone está diseñada para poner 20 varillas de 14. Viene el maestro mayor y dice, vea, no gaste tanta plata, pongamos solamente la mitad de las varillas. Y comienzan a construir incluso a veces sin hormigonera, sin hormigón premezclado, hacen la mezcla en la tierra, ponen más cantidad de agua que lo que se necesita y eso baja la resistencia de las estructuras del hormigón. Todo eso se produce. Otro problema, la tramitología, como estaba comentando. Para poder sacar aquí un permiso de construcción, no es que se demore 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a veces es 1 mes, 2 meses, 4 meses. Entonces, ¿qué viene la gente? Digo, no, yo mejor hago con mi maestro mayor y comienza la informalidad, porque no hay el control, no hay. Nosotros hemos hablado muchas veces con el señor alcalde y hemos tenido muchísimas veces mesas de trabajo, porque al principio se demoraban muchísimo los trámites. Nosotros decidimos ahí nosotros en la Camicón abrir una ventanilla de atención al cliente. Aquí en la Cámara, todos los últimos jueves de cada mes hemos reunido y les hemos traído a Catastro, al registrador de la propiedad, la Agencia Metropolitana de Control, hemos traído incluso hasta Quito Honesto, porque a veces hay que denunciar y tenemos esa oportunidad. Está el Banco Rumiñahui, está el Consejo Provincial para el Replanteo Vial, están los bomberos y próximamente van a venir hasta el ENGID, porque como tenemos nosotros cuando hacemos las edificaciones hay que llevarlos todo el material, los escombros en volquete. Entonces, hemos dado facilidad. ¿Para qué? Para que el socio, el constructor, en vez de estar de edificio en edificio, yendo a veces por una firma, vaya el registrador de la propiedad, dan 2 pasos. Pero son los trámites finales. Los trámites iniciales son aquellos que permite, la normativa indica que es sacar la LMO 20, que es la licencia de construcción, por supuesto. Pero el tema es que hay lo que se llama las entidades colaboradoras, y lo saben ustedes, los arquitectos, por supuesto, que son obviamente las entidades, antes lo hacía el municipio, se demoraba mucho más. Las entidades colaboradoras se envían los planos, planos de fachadas, planos estructurales, planos eléctricos, etcétera, etcétera,
y la entidad colaboradora, con la normativa que hay en el municipio de Quito, chequea y debería entregar. Creo que lo están haciendo a cierto punto. El problema está en esa tramitología del municipio. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa es la tramitología, porque se puede solucionar. El problema a mí me parece que está posterior, porque uno puede aprobar los planos y muy bien, está todo bien. Y cuando se construye, porque ahí está el lío. Cuando se construye. El control, ahí. Nosotros. Ahí, exactamente. Porque no hay por ejemplo, no hay una entidad, o mejor dicho, no hay una instancia que diga fiscalicemos, chequeemos lo que dice el plano. Se debe poner, como dice José Miranda, 14 varillas o 20 varillas de 14. Nadie va a chequear eso. Y podrían haber simplemente la mitad. Podrían haber estado 10 varillas de 14 o 10 varillas de 7. Y en ese momento, obviamente, pues se pone en riesgo toda la construcción. Y eso no hay. Pero claro, o sea, hay que ahorrar en eso y obviamente ahorrar en la construcción. Y algunos creen que es hacerse los vivos y dicen, qué bueno, me salió más barata la construcción, pero a riesgo de vida, pues. En Quito sí hay una institución, se llama Agencia Metropolitana de Control. Nosotros hemos hablado con los directivos, pero no tienen el suficiente recurso personal para poder controlar y poder fiscalizar todas estas obras. Pero no tienen el conocimiento para fiscalizar construcciones. Sí, y dicen, si tiene usted el permiso, si tiene el permiso de construcción, siga nomás, porque tiene el permiso. No tienen el nivel de conocimiento, y es lógico, porque no son expertos, para fiscalizar una obra. Ya, esa es la falla. Por eso nosotros hablamos al principio de la gestión del señor alcalde y le propusimos que nosotros podíamos ser ese ente, la Cámara de Construcción. Nosotros tenemos aquí los ingenieros, los arquitectos, los constructores que podríamos hacer. ¿Y cuál le planteamos? Los famosos fedatarios. ¿Qué son los fedatarios? Son los ingenieros y arquitectos que hacen el seguimiento de la construcción, que hacen y verifican de que lo que está en los planos, lo que está aprobado, se haga exactamente igual. Y no lo estamos inventando, esto funciona en Guayaquil. Fuimos a Guayaquil, averiguamos todo cómo funciona. Ahí incluso dan clases y preparan a fedatarios. Nosotros hablamos con el señor alcalde muchísimas veces que ya, pero no hemos tenido resultado hasta ahora. Nosotros como técnicos lo que estamos preocupados es justamente porque viene una catástrofe, un terremoto, un movimiento telúrico, ¿y quiénes son los perjudicados? Todita la población. Esa es la propuesta que nosotros le indicamos al señor alcalde, pero no nos han dado oídos. Entonces, ya le digo, no lo estamos inventando, esto funciona en Guayaquil. Si funciona mal o funciona bien, pero funciona, hay un seguimiento para que se cumplan toda la normativa tal como se ha diseñado y como se ha aprobado en el municipio. José Miranda, constructor, presidente de la Cámara de la Construcción, Camicón, la normativa, de acuerdo, porque es una normativa nacional, no es normativa local, es una normativa nacional, es suficientemente estricta, suficientemente buena, podríamos decir, para que en caso de que haya un terremoto, si se cumple la normativa primero, ¿no? En caso de que haya un terremoto de lo que fue en Venezuela, 7.5, los edificios, si se cumpliría la normativa, podrían salir, no digo incólumes, pero sí no generar víctimas, no causar víctimas. Si es que se respetan, si se respetan en la construcción como está en la normativa, podría ser menos aplacable el colapso de las estructuras. Cada año, cada día se van haciendo nuevos sistemas constructivos. Y justamente en nuestro Congreso Internacional de la Construcción 2026, que organiza la Camicón, que es la próxima semana. Nosotros estamos justamente topando un tema de estos y van a venir unos expertos chilenos, el doctor Luis Miguel Bozo y el doctor Miguel Bravo Aro. Ellos son especialistas en disipadores sísmicos. Nosotros tenemos que comenzar ya, como en Chile tú sabes que hay a cada rato movimientos sísmicos, terremotos, y están aplicando ya estas nuevas tecnologías. Como te digo, la normativa sí está, y si se lo cumple, claro que no van a tener muchas afectaciones, pero si no cumplen al pie de la letra, vamos a tener un colapso de muchas edificaciones. Entonces, en este Congreso Internacional de la Construcción 2026 que está organizando la Camicón, vamos a hablar de esos y muchos temas más. ¿Para qué? Para que hagan conciencia, para que se pueda utilizar ya estos sistemas constructivos. Les estamos invitando, y aprovecho la oportunidad para que el 8 y 9 de julio son 2 días que van a tener 14 charlas relacionadas a la construcción, relacionadas a la sostenibilidad, relacionadas incluso a mejorar y a monitorear estructuras, justamente lo que está pasando.
puede ser en monitoreo en vías, puede ser monitoreo en estructuras, en edificios, en hospitales, en puentes, todo eso. Es el 8 y 9, es decir, miércoles y jueves, si no estoy mal, en el centro, creo que es el Centro de Convenciones Bicentenario, ¿no? No, esto va a ser en el Hotel Hilton Colón. En el Hilton, tú, Bernardo, te mandamos la invitación hace 2 meses. Sí. Solo me estoy ratificando nomás en dónde era. Creí que no leí bien esa parte, pero sí, el miércoles y jueves lo tengo agendado, por si acaso estoy revisando. El día miércoles 8 a las 8:30, a las 9:30 va a ser el acto de inauguración. Estamos nosotros esperando que el señor presidente, está previsto que el señor presidente inaugure nuestro Congreso Internacional. Están invitados todos los concejales, porque yo hice la invitación a toditos, porque ellos son los responsables, son ustedes los que están administrando prácticamente la ciudad, y vamos a tener muchísimos temas de actualidad, de sostenibilidad, de cómo poder utilizar ya lo que es el reciclaje de los materiales que ahora hay, para paredes, para pisos, para... Bueno, hemos tenido en este programa a los representantes de Holcim, que obviamente estaban muy contentos, además de que Quito era la primera ciudad que estaba reciclando ciertos materiales, haciendo áridos con los residuos, cuando se derroca una edificación, y con eso hacían los áridos, además confirmado, buenos, para que se puedan reutilizar en la construcción de otras edificaciones. Me pareció muy interesante aquello. Cuando se construye un edificio, no sabes la cantidad de escombros que salen, y a veces nosotros no reclasificamos. Ahí salen pedazos de varilla, pedazos de alambre, clavos, salen plásticos, sale madera, y lo que tú dices, mortero. A veces sale ahí, a veces los maestros que enlucen, y a veces no recogen a veces la mezcla. Si tú le pones un poquito más de cemento, puedes hacer bordillos, puedes hacer aceras, y todo lo que nosotros no hacemos como constructores. Entonces, dentro de este congreso vamos a dar charlas específicamente para poder concientizar a todos nuestros constructores que podemos reciclar, que podemos ayudar al medio ambiente, que podemos bajar el CO2 para contaminar menos nuestra ciudad y obviamente nuestro mundo. José Miranda, este Congreso Internacional sobre Construcción, ¿está abierto al público o solo es para especialistas, solo para constructores? Bueno, el Congreso prácticamente es solamente para los constructores. Tiene un costo para lo que es personas que no son afiliadas, tiene un costo, para los socios tiene otro costo, y para los estudiantes tiene otro costo, porque sabemos que los estudiantes son el futuro. Cuando nosotros ya nos jubilemos, ellos tienen que dar ya y tienen que llegar a ser esos grandes profesionales. Pero aparte del Congreso también tenemos una feria de la construcción que es paralelo. Son en todo un espacio en el Hotel Hilton Colón. Una parte va a ser para el Congreso y otra parte va a ser para la feria. Para lo que es la Feria de la Construcción, eso está abierto para todo el público, porque ahí se van a dar a conocer nuevos materiales en la construcción, nuevos sistemas constructivos. Vienen empresas de otros países. Estamos hablando, por ejemplo, de paneles solares. Ahora que ya posiblemente todavía no superamos esta parte de los cortes de energía, ¿por qué no utilizar ya y no contaminar el medio ambiente? Muchos temas importantísimos que se van a dar, y más que todo la feria, muchísimos materiales para la construcción, que si tú estás haciendo una ampliación, una construcción, vas a encontrar a precios de distribuidor. Eso sí está abierto al público para todos los que quieran participar. Oye, y una última pregunta, porque el anuncio es que el día lunes se va a dar a conocer el diseño ganador para la construcción de el Museo Nacional, el Gran Museo Nacional, que va a estar ubicado en la esquina de la República y Eloy Alfaro, ahí frente al metro, frente al Parque La Carolina. Realmente una de las obras emblemáticas, no dichas por mí, por el presidente de la República, Daniel Noboa. Pero ahí voy, obviamente va a haber un diseño, pero me parecería que es momento en que la Cámara de la Construcción pueda plantear, y de hecho creo que el presidente lo dijo, no confirmo precisamente eso, de que la empresa o las empresas que construirían deberían ser empresas ecuatorianas. Correcto. Ustedes, eso es lo que comentó, ¿no? Correcto. Hay muchas empresas. Yo te puedo decir incluso que dentro de la Cámara nosotros, un grupo de compañeros y amigos, participamos. Lamentablemente no fuimos... Pero en el diseño es una cosa. Sí. Pero debería quedarse en el diseño una empresa ecuatoriana. Nosotros tenemos la capacidad suficiente para poder demostrar que podemos hacer grandes cosas. Esperemos que cuando ya llegue la calificación y cuando llegue también la construcción, tiene que ser 100% mano de obra ecuatoriana. No, tengo el diseño, bueno, participaron, de lo que tengo entendido, varias empresas internacionales, nacionales también, por supuesto, y está muy bien.
habrá que conocer el día, se va a revelar, se va a conocer el día lunes a las 10 de la mañana en el Colegio de Arquitectos el diseño ganador. Pero lo que voy es la construcción, porque el diseño, podríamos decir una serie de cosas a nivel mundial, novedades, etc. Pero la construcción no tiene por qué hacerlo una compañía internacional. Más bien debería, a mi criterio, que sea una compañía o compañías ecuatorianas, un consorcio, porque estamos hablando de casi $100 millones, que es el monto que ha dicho que costará esa gigantesca construcción. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tal vez el diseño, aunque también yo hasta el diseño debería ser de manos ecuatorianas. Y te cuento, casi el 80% de los que han ofertado son empresas internacionales de otros países, apenas un 20%. En el diseño. En el diseño. La mayoría son empresas internacionales. Por eso es que no estoy de acuerdo, porque aquí habemos bastantísimos arquitectos. Bueno, pero las posibilidades son para todos. Sí, está abierto, pero lamentablemente escogieron estas empresas y las que están ahorita como finalistas, la mayoría son empresas internacionales. Pero para la construcción, totalmente de acuerdo. Debe exigirse que los constructores o consorcios deben ser empresas ecuatorianas. Ahí sí, al 100% estoy de acuerdo contigo, Bernardo. Bueno, me supongo que estarás el día lunes ahí, en el Colegio de Arquitectos. Estamos al frente, yo solamente tengo que dar unos... Incluso a la calle. Estamos ahí nada más porque somos vecinos y con el Diego Ordóñez siempre estamos haciendo muchas actividades conjuntas, como debe ser. Siempre hay que unirnos los gremios para poder hacer grandes cosas. Sí, yo también voy a estar ahí porque me parece muy interesante y además realmente va a ser una de esas obras emblemáticas de la ciudad de Quito. Después del metro, yo creo que esta va a ser una obra emblemática ubicada en, diría yo, la mejor esquina de Quito, ya no con esas torres feas que están construyéndose en algunos sitios, ni sabes a lo que me refiero, obviamente, sí. Y hacer que este sea un lugar en donde llame la atención, sea un atractivo turístico, pero sobre todo en donde estén las obras de arte, nuestra cultura representada ahí en este gran Museo Nacional que actualmente está pues en la Casa de la Cultura y en instalaciones prestadas. Como corresponde, va a construirse algo muy, muy interesante para el país. Sí, todo lo que sea trabajo, todo lo que sea obra, eso reactiva nuestro sector de la construcción. Nunca nos opondremos a que se den estas clases de obras, pero hay que pensar un poco más que no solamente la parte cultural, sino que también hay que pensar en lo que es la infraestructura, lo que es las vías, lo que son los hospitales, lo que son las escuelas. Eso también hay que presentar mucho y por eso nosotros como Cámara siempre estaremos respaldando. Pero lo que queremos es que haya la inversión privada, que vengan capitales de afuera. Sabemos que el presidente ha declarado que el 2026 sea el año de la construcción, pero hay un segmento de la construcción que está ahorita generando y que están ahorita tratando y apostándole al país, que son el sector inmobiliario. Qué bien, y aplaudimos porque nunca se han dado estas tasas de interés tan bajo. Pero nosotros queremos que las alianzas público-privadas, que hasta ahora no se ve una obra así, queremos que también haya... No hay una sola alianza, una alianza público-privada. No hay una sola. Y ya llevan casi de 3 años. ¿Y qué pasó? Había la Secretaría de las APPs que ya dice, incluso hasta los pomos y platillos, que eran ya 11 proyectos que iban a salir, hasta ahora no se ve uno. Incluso hasta la Ruta Viva, que teníamos la esperanza de que eso también vaya un poco a reactivar el sector, tampoco se fue al suelo. Entonces, todas estas cosas nosotros estamos preocupados. Está bien y aplaudimos a todos estos ecuatorianos constructores inmobiliarios que están apostando, porque ellos están de su propio recurso haciendo todas estas casas de interés social, pero todavía falta la obra pública. Eso es lo que reactiva al 100% el sector de la construcción. Muchísimas gracias, José Miranda, muy interesante esta entrevista, como digo, es la primera vez, pero de aquí en adelante, pues Cosera nos considera al caer el sol en tu casa y vamos a seguir conversando sobre temas interesantes, porque la construcción, y yo siempre pongo de ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall fue, reactivemos, reconstruyamos la Alemania, sobre todo la Alemania y los países destruidos. ¿Cómo lo hicieron? Con construcción. Lo que se dieron dinero para que los propios alemanes en ese país destruido puedan reconstruir sus casas, sus fábricas, sus empresas, etcétera, y lo fueron haciendo. Y en pocos años estaban produciendo. Pero, ¿qué fue lo primero que reactivaron? La construcción. Importantísimo. La construcción es un motor que genera tanto trabajo directo e indirectamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que no solamente las ferreterías, las volquetas, todo, hasta la señora que vende en la esquina el mote con chicharrón, esta señora llega al círculo de la construcción. Y por eso es que tenemos que apoyar para que muchos trabajadores, para que muchos constructores puedan reactivar el sector más importante del país, que es la construcción.
Muchísimas gracias, José Miranda, presidente de la Camicon, Cámara de la Construcción. Muchísimas gracias y una buena noche ya. Gracias, Bernardo, y siempre a las órdenes. Buenas tardes.